Jóvenes, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de la comunicación. Este es un tema muy importante que nos convoca a todos y que es algo que cotidianamente realizamos, ¿no es cierto? El ser humano es un ser social por naturaleza. Nosotros siempre vamos a estar relacionándonos con personas y gran parte de esa relación que tenemos es por medio de la comunicación. Eh, Miremos primero que todo la definición. Entonces dice que es una acción de comunicar o comunicar, se entiende como un proceso por el que se transmite y recibe información. Debemos tener claro que la comunicación no es solo dar una información y que sea recibida, tiene que ser entendida. Para que haya una comunicación efectiva, el receptor tiene que entender lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Para que se cumpla realmente la finalidad de esa comunicación. Dentro de ese proceso de comunicación tenemos varios elementos. Entonces el primero es el emisor, que es la persona que emite el mensaje. Ese emisor debe emitir el mensaje en forma clara, precisa, concreta, con palabras entendibles para el receptor. Muchas veces conocemos personas que de pronto tienen determinada profesión, digamos un médico, un ingeniero, ellos tienen una terminología muy específica, entonces a veces si nosotros no estamos inmiscuidos como en ese ámbito no vamos a entender lo que están diciendo. Muchas veces llegamos a los servicios de salud y el médico sale y nos da una explicación en su terminología que quedamos sin entender qué es lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? Es un elemento importante de ese emisor, es que dé el mensaje de acuerdo con la persona o el grupo de personas al cual se esté dirigiendo. No es lo mismo que se hablen entre médicos especialistas, por ejemplo, o entre ingenieros, entre abogados, que cuando se está dando una información a una persona que no tiene esa capacitación. El otro elemento es el receptor. Entonces el receptor es quien recibe el mensaje. Para que reciba el mensaje tiene que tener la disposición de hacerlo. Tiene que entender lo que le están diciendo, ¿no es cierto? Entender ese idioma, esos signos que le está dando el emisor para que se pueda cumplir a cabalidad pues el objetivo de la comunicación. El tercer elemento sería el canal. El canal se refiere a el papel, por ejemplo, en caso de que sea escrito, o la voz en caso de que la comunicación sea verbal. El mensaje es lo que se va a transmitir, ¿no es cierto? Es lo que queremos decir a la otra persona, a la otra o otras personas. Recordemos que también la comunicación puede ser colectiva, ¿no es cierto? No solo individual de persona a persona, sino también colectiva. El código es el sistema de signos. Ahí hablamos, por ejemplo, del idioma en caso de que sea verbal, de la forma de escribir, de las señales que utilicemos para darnos a entender. En cuanto a las señales, tenemos un ejemplo muy claro, son las señales de tránsito, ¿no es cierto? Que a veces sin necesidad de letras, uno con la sola imagen sabe a qué se refiere. Bueno, aquí tenemos otro aspecto, otro elemento que no lo mencionamos en esta parte, pero que es muy importante y es el entorno, el contexto. La comunicación depende mucho del entorno donde se esté dando, porque de allí depende, por ejemplo, la disposición de emisor y receptor o la disposición del medio. No podemos decir, por ejemplo, que sea lo mismo por ejemplo, la comunicación que se dé en el ámbito militar o las Fuerzas Armadas y esto, que en un ámbito más personal como el familiar, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que influyen en la comunicación, en el tono, en lo que estamos diciendo, en las palabras, en la forma de decirlo. Y el entorno hace parte de uno de esos aspectos importantes. Bueno, acá tenemos un cuadrito resumen de lo que les estaba comentando. Entonces, el emisor, recordemos que es quien emite el mensaje. Tenemos el mensaje, canal y código, y el que recibe, que es el receptor. El contexto, como les dije, es el entorno en el cual se desarrolla esa comunicación. Vamos a continuar entonces con los tipos de comunicación. Dentro de los tipos de comunicación tenemos primero a la comunicación verbal.
Dice que es la más importante y debemos tener un mayor cuidado con ella. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos que pueden influir en una mala interpretación de lo que estemos diciendo. Tenemos que tener una expresión clara y concisa de lo que vamos a decir. Debemos mostrar interés en el tema, el volumen de la voz, la entonación. Hay personas que de pronto tienen un tono de voz que nos hace pensar que de pronto están enojados o nos están regañando. Eh, entonces hay que aprender a manejar muy bien ese tipo de situaciones, porque muchas veces el receptor va a recibir un mensaje equivocado o va a recibir lo que no quieres decirle tú como emisor. La fluidez, velocidad, claridad. Hay personas que a veces se ponen muy nerviosas, generalmente cuando hablan en público. Entonces, por hacer las cosas, por salir como de la situación, hablan demasiado rápido o no se les entiende, no son claros en su exposición. Eso también afecta la comunicación, específicamente esta comunicación verbal. La comunicación no verbal, muchas veces esta comunicación dice más que lo que dicen tus palabras. A veces, por ejemplo, uno tiene una discusión familiar o con su compañero sentimental y te pregunta algo y vos le decís, sí amor, tranquilo, pero estás frunciendo el ceño, ya estás colocando los brazos en esta posición, ya estás como moviendo las piernas en forma rápida o alguna situación que hace entender a la otra persona que ese sí significa no. Entonces hay expresiones no verbales que pueden afectar la comunicación. Hay personas que son demasiado expresivas, entonces cuando están diciendo las cosas o mueven las cejas o abren los ojos o empiezan mucho gesto con las manos, todo eso obviamente va a influir en una comunicación, buena o mala, depende de cómo lo manejes. Eh, Hay personas que, por ejemplo, no miran al otro a los ojos y a uno le da como la sensación de que están diciendo mentiras, ¿no es cierto? Entonces, esos gestos muchas veces dicen más que lo que están diciendo tus palabras, o dicen lo contrario de lo que están diciendo tus palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En una entrevista, por ejemplo, cuando, cuando vamos a una entrevista y nos están haciendo preguntas, hay personas que se ponen muy nerviosas y empiezan a coger el lapicero o a mover así rápidamente los pies o las manos. Eso denota inseguridad. Y una persona que esté al frente haciéndote la entrevista obviamente va a tener esa percepción. O te hacen una pregunta y empiezas a mirar para otras partes o como que no te concentras en la conversación como tal. Hay que tener mucho cuidado de eso y mirar a las personas a los ojos, no en una forma desafiante, pero sí como que mostrar interés en lo que está diciendo. Los gestos, las posturas, todo eso tiene que ver muchísimo. Hay un libro que se llama Los gestos del cuerpo humano que se lo recomiendo, es excelente. Y ahí vas a aprender como por ejemplo determinadas posturas de los pies, de las manos, de lo que estés haciendo, va a dar a entender a otra persona muchas veces en forma inconsciente lo que realmente quieres. Como por ejemplo cuando a una mujer le gusta a alguien, la forma como coloca sus piernas o que se agarra el cabello, la forma en que lo mira. Ese libro es muy completo porque habla desde las relaciones personales hasta el aspecto laboral. Es súper bueno, se lo recomiendo. Cuidado del aseo y la limpieza personal. No sé si les ha pasado que de pronto uno está hablando con alguien y tiene un pedazo de comida en los dientes o algo. O sea, uno no se puede concentrar en lo que esa persona está diciendo por estar viendo eso. Cuando estemos trabajando, si vamos a trabajar, por ejemplo, en información, atención al usuario, en citas, eh, de pronto van a haber algunas exigencias que nos hagan las empresas. Yo siempre he estado muy a favor de la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad, pero hay ciertas cosas que uno tiene que aprender a manejar. Por ejemplo, si en una empresa te van a colocar a trabajar en admisiones o en información al usuario, puede ser que a la empresa no les guste si tienes un piercing, por ejemplo, en la boca o en la lengua. Las personas a veces tienen pensamientos como que no son como muy actualizados, ¿sí me hago entender? Entonces lo que pasa es que no les va a gustar ese tipo de situaciones. Ya usted depende si eso va en contra de su libre desarrollo de la personalidad, eso pues no aceptaría, no debería aceptar ese cargo.
pero puede ser que te hagan ese tipo de observaciones, porque las personas no están, en Colombia todavía no estamos todavía muy familiarizados, muchas empresas lo han aceptado, pero todavía no estamos como muy familiarizados con este del piercing o de los tatuajes. La gente todavía maneja muchos prejuicios. La presentación personal, eso tiene mucho que ver. Si una persona, por ejemplo, una mujer está trabajando en atención al usuario y con un escote muy pronunciado, van a llegar muchas personas que se van a enfocar en el escote, si me hago entender. Entonces por eso siempre se maneja como algo muy sobrio, pues como muy clásico y que no llame mucho la atención. Ahí también tienen que ver los colores. Para una entrevista, por ejemplo, se sugiere que uno vaya de azul o de un gris, de colores pues como muy clásicos. No, nada de un vestido rojo, pues porque eso es llamar demasiado la atención. Entonces ese tipo de situaciones no se recomienda. Cuando hablamos de esa comunicación no verbal, muchas veces estamos dando a entender al otro algo que no somos o que no queremos expresar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Limpieza y orden en las instalaciones. Obviamente nuestro puesto de trabajo debe estar organizado. Muchas veces tenemos tanto desorden encima del puesto que no sabemos ni dónde está el lapicero, dónde está lo que tenemos que anotar, y eso los clientes obviamente lo van a ver inmediatamente. La comunicación asertiva. Si manejamos bien todos estos elementos de la comunicación verbal y no verbal, de nuestros gestos, va a haber una comunicación asertiva. O sea, efectivamente diste el mensaje que querías dar, el receptor recibió el mensaje, lo entendió, y es una forma de comunicarse que es como la idea. También se habla de tratar de evitar reproches, enfrentamientos, descalificaciones, hablar mal del que no está. Ese tipo de situaciones nunca van a traer nada bueno. Entonces, si uno siente algo de una persona, la idea es que se lo digas de frente y le digas con educación qué es lo que sientes de esa persona, pero no entrar en reproches o recriminar o hablar mal de la persona como tal, sino pues como del acto que hizo. No, me pareció que tal cosa que hiciste no fue la adecuada. Es mejor manejar las cosas de esa manera a no decir, no, es que usted siempre es un mentiroso. No, la información que me diste no fue precisa, entonces quisiera aclarar. Miren la diferencia de esos dos comentarios. Si le decís sos un mentiroso, la respuesta va a ser agresiva, va a haber un enfrentamiento. Pero si le dices, ven, me explicas por qué tal día dijiste eso, me parece que la información no es precisa porque yo consulté y tal cosa, ¿no es cierto? Entonces ya estamos siendo como más asertivos en nuestra información, estamos enfocándonos es en la situación y no tratando mal a la persona como tal. Otros tipos de comunicación, le decía de la individual, que es pues cuando estamos hablando directamente con una persona, y la colectiva, la que de pronto se nos hace más difícil. Cuando ustedes están en clase, uno ve que los estudiantes son muy reacios a hacer exposiciones. Eso es algo necesario, porque si manejas público, eso te obliga a ser más exigente con tu fluidez verbal, con aprender los significados de determinadas palabras, con aprender a expresarte bien en público, y eso te puede ayudar mucho en las entrevistas, porque hay entrevistas no solo individuales, también hay entrevistas colectivas, y te van a parar ahí al frente a hablar con un montón de gente, y tienes que tener pues el dominio del tema. La intrapersonal es cuando nosotros nos cuestionamos nosotros mismos, tratamos de tomar decisiones, entonces lo hacemos con nuestra misma información. La visual, se transmiten mensajes, por ejemplo, las ideas, generalmente son a través de figuras, lo que les comentaba de las señales de tránsito, por ejemplo, que muchas veces ni dicen palabras, pero que con la imagen ya sabes a qué se refiere. La telefónica, y ahora con las redes sociales sí que es de mucho más actualidad esta comunicación virtual, por ejemplo. Esos serían entonces los tipos de comunicación en términos generales. En el CUDIS van a tener información para ampliar este tema, y va a haber un taller al respecto. Cualquier duda ya saben que la solucionamos en el foro de asistencia. Muchas gracias.